quiero agradecer a todos los organizadores de este acto y los premios Esperanza, ¿no? Es algo que nos da esperanza a los palestinos después de 66 años que nos han expulsado a los palestinos, y a pesar de todo ello, la situación es un poco pésima, pero tenemos que seguir esperando y tenemos que seguir luchando. Después de 66 años de sufrimiento de nuestro pueblo y muchas resoluciones del 181, 194, la ONU y todo eso, hoy día, a pesar de ello, y lo han quitado a los palestinos de su territorio, han expulsado a más de 700,000 y han matado más a 15,000 en la guerra del 48. Somos hoy 8 veces más palestinos que el 48. Somos 11.7 millones luchando por la causa palestina. A pesar de que hay 5 o más de 5 millones de refugiados y que esperamos que esos refugiados tengan su derecho, y a pesar de ello, hoy sufrimos un muro de 700 kilómetros. Hoy sufrimos, en nuestro pueblo sufre de más de 600 checkpoints que divide a nuestro territorio, a nuestra Palestina, que se deben hacer el Estado, establecer el Estado. Hoy Gaza no tiene ni agua no hay en Gaza, ni electricidad, no hay vacunas para los niños. Nuestro pueblo sigue sufriendo, y a pesar de este sistema de apartheid, esa colonización israelí, ese sistema de ocupación tiene que acabar en nuestro territorio con la ayuda de ustedes, con la ayuda de la ONU, con la ayuda de los amantes de la paz, con la ayuda de los grupos y ONGs que defienden a la causa palestina, como muchos aquí en España, en el mundo. A pesar de todo, yo digo, tenía muchas cifras para hablar y mencionar aquí, pero con el tiempo que hay que un poco ser, con la ayuda de ustedes, yo digo siempre, vamos a obligar al sistema de ocupación israelí a reconocer a Palestina siguiendo la lucha, independientemente de qué es, si vamos a la ONU o si vamos a las negociaciones o si vamos a donde quiera, pero con este espíritu de lucha de palestinos, ese espíritu de defender con muchos amantes de paz como ustedes aquí y en muchos países, vamos a poner fin a este sistema de apartheid que hoy mismo está discutiendo leyes igual que la ley de Nakba. Yo le llamo limpieza étnica, mejor, no sé, porque Nakba es un desastre, cualquier cosa, pero la limpieza étnica que sufrió el pueblo palestino en el 48, hay que llamarla limpieza étnica, porque han expulsado a los palestinos y han destruido más de 700 pueblos y ciudades. Entonces, este sistema de apartheid, igual que se erradicó el apartheid en África del Sur, hay que sacarlo y poner fin y reconocer a Palestina. Queremos nuestra frontera en el 1967, el 4 de junio. Si no quieren reconocernos, que nos digan dónde está su frontera, dónde está la frontera de Israel. Que nos digan dónde está para nosotros ya establecer nuestro Estado. Están discutiendo hoy, y la señora seguro lo sabe, la ley de Nakba. Para conmemorar Nakba hay que juzgarlo. Están discutiendo hoy mismo en Israel para no liberar a los presos. Hay muchas cosas de decir, pero no quiero extender más. Quiero agradecerle a todos y su defensa del pueblo palestino, su apoyo a la causa palestina, y seguro con ese espíritu, la lucha del pueblo y la lucha del pueblo palestino, y con su ayuda vamos a ganar y vamos a establecer nuestro Estado en paz y justicia en Palestina. Muchísimas gracias a ustedes.